Buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga una vez más en el día de hoy. Una bendición de poder nuevamente llegar hasta cada uno de ustedes, hermanos, a través de estos medios. Esperamos que cada uno de ustedes, hermanos, estén gozando de las bendiciones de nuestro buen Dios. Y a la misma vez, hermanos, rogamos para que todos y cada uno de todos nosotros, hermanos, podamos continuar buscando de Dios cada día, personalmente en nuestras vidas, cada uno en nuestros hogares, y con el corazón dispuesto para cuando la puerta del templo se abra cada domingo, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, podamos estar reunidos los hermanos en la iglesia, en el templo. Bueno, en esta tarde, hermanos, queremos ir a la palabra del Señor, que es lo que nos corresponde en este momento. Vamos a buscar en el libro del Evangelio según San Lucas, vamos a buscar el capítulo 2, versículo número 40. Lucas capítulo 2, versículo 40, y estaremos iniciando esta noche, hermanos, el mensaje del día de hoy. Esperamos que en esta noche cada uno de ustedes, hermanos, pueda estar presente para escuchar el mensaje de la palabra de Dios y gozarse entre nosotros, hermanos. Queremos saber de ustedes, hermanos, queremos saber si están ahí conectados con nosotros, escuchando la palabra de Dios, por lo que les animamos, hermanos, para que ustedes busquen ahí, hermanos, en sus hogares, hermanos, la transmisión que estamos llevando a cabo a través del Facebook, y queremos que ustedes también, hermanos, se gocen, sean alimentados por la palabra del Señor. Déjenos saber, hermanos, si están ustedes ahí para poder saber de ustedes también, hermanos. Queremos saber que están escuchando la palabra de Dios juntamente con nosotros. El versículo que vamos a estar leyendo, hermanos, dice así de la siguiente manera. Esperamos que ustedes ya tengan ahí sus Biblias, hermanos, en el capítulo 2 de Lucas, versículo número 40. En este versículo está hablando del Señor Jesucristo en su niñez, cuando era niño. Dice el versículo: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Este es el versículo que estaremos usando como base para nuestro mensaje de esta noche. Vamos a hacer una oración, hermanos. Pedimos a Dios que Él hable en nuestros corazones, que lo necesitamos. Mi Dios, gracias te damos en esta tarde porque estamos aquí ante tu presencia. Te damos gracias por este lugar. Gracias también, Padre, por el privilegio de poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está en nosotros. Pedimos, Padre, que tu Espíritu nos conduzca a toda verdad, que redarguya a cada uno de todos nosotros de pecado, y también, Señor, que nos consuele en nuestras tribulaciones. En esta hora, Padre, pedimos también que seas con cada uno de todos los que estamos escuchando el mensaje, para que podamos, Señor, comprender, entender con claridad la enseñanza que será impartida enseguida. Pedimos, Señor, que también tu Espíritu Santo nos ayude y nos dé el poder para poner por obra lo que vamos a escuchar aquí. Úsame como un instrumento, una vez más te lo ruego, Señor. Sé tú quien hable y Señor, que tú recibas toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, en esta noche, hermanos, usando el versículo que acabamos de leer, quisiera hablar sobre un tema muy importante, como cada uno de los temas bíblicos. Quiero hablar sobre los distintivos de un cristiano. Vamos a hablar, no vamos a hablar de todos los distintivos, pero vamos a hablar por lo menos 4 distintivos que se notan en este versículo. Con la vida del Señor Jesucristo, vamos a notar estos 4 distintivos que están aquí en la Biblia. Dice el versículo que el niño crecía. La primera cosa que vemos de distinto, hermanos, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, es que Él crecía, y lo vamos a explicar en un momento más. Además dice que Él se fortalecía, también dice que se llenaba de sabiduría y que la gracia de Dios era sobre Él. Esas 4 cosas deben distinguir a cada creyente, a cada cristiano, hermanos. En la vida cristiana nosotros debemos estar rodeados de estas 4 cosas, debemos manifestarlos en nuestra vida para mostrar nuestro verdadero cristianismo. Podemos entender que cada ser humano, cada persona fue creado distinto uno de los otros. Pero, hermanos, tenemos la tendencia a imitar a los demás, a lo que hacen las demás personas. Y lamentablemente, hermanos, tenemos que
decir y admitir que muchas veces lo que hacemos cuando imitamos a los demás es regularmente imitar lo malo de los demás. Entonces, si vamos a imitar a alguien, sería bueno imitar a las personas que hacen las cosas de Dios, los que practican las cosas de Dios. El apóstol Pablo, él fue el que se refirió de esta manera. Él dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese versículo, esa escritura nos dice, hermano, la importancia de saber imitar a las personas correctas, mirar a los modelos correctos para que nosotros podamos hacer una muy buena imitación. Si vamos a usar la vida de los demás como ejemplo para nosotros poder vivirlo también, hermanos. Entonces es importante que nosotros busquemos eso. Por lo tanto, hermanos, Dios espera que nosotros, hermanos, seamos capaces de marcar una diferencia aquí en la tierra con nuestra propia vida. Sin duda alguna, hermanos, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un tipo de vida y una personalidad distinta a unos de otros, pero aún así Dios espera que todos nosotros, hermanos, tengamos algo que nos distinga de los demás, del resto de los seres humanos. Eso es lo que queremos hablar en esta noche, hermanos. Es importante, hermanos. Entonces, siendo que Dios espera que nosotros marquemos la diferencia, preguntaríamos: ¿cuáles son los distintivos de un cristiano? Como ya mencioné, en este versículo hay 4, hay muchos más, pero en esta noche vamos a hablar únicamente de estos 4, que son muy importantes en la vida cristiana. Y sin duda alguna, estos 4 distintivos hermanos, cuando uno los analiza, uno se da cuenta que hay muchas cosas que hacer en cada uno de ellos. La primera cosa que dice el versículo, hermanos, dice que el niño crecía. Entonces, una de las cosas diferentes de los cristianos, unos de otros, es que los que son verdaderamente cristianos se distinguen por su manera de crecer en el Señor. Así como los bebés cuando nacen, hermanos, uno espera que los niños crezcan, y conforme pasa el tiempo los niños van creciendo físicamente. De pronto dejan de ser niños, ya comienzan a gatear, comienzan a crecer y comienzan a caminar, y luego llegan ya a una edad donde uno los puede mirar como personas adultas. ¿Por qué? Porque han crecido. Se espera que crezcan, hermanos. Entonces, en la vida cristiana, cuando uno se convierte a Cristo, hermanos, uno no puede quedarse enano espiritualmente. Uno tiene que crecer. Uno tiene que crecer. La vida del creyente tiene que manifestarse por un desarrollo, un crecimiento. Ahora, crecer es madurar. Una persona tiene que madurar en el Señor, tiene que ser madura. A veces nosotros actuamos inmaduramente, hacemos cosas porque aún no hemos crecido, no hemos tenido el suficiente desarrollo espiritual, y por eso actuamos de la forma que actuamos, indebidamente. Madurar, hermanos, es tomar responsabilidad. Cuando uno madura, se convierte en una persona responsable. Cuando es un niño, cuando la persona es un niño, no se espera que sea responsable, porque todavía él está a cargo de las personas responsables de él. Pero cuando el niño crece, hermanos, ahora se le hace responsable de su propia vida, se le hace responsable de todas las cosas que le rodean para que él pueda vivir. Llega el tiempo de enamorarse y casarse, ahora se le hace responsable de su familia, de su matrimonio y cuando tengan hijos, de sus propios hijos. Así que ese es el desarrollo que lleva, hermanos, una persona que crece, está creciendo, está madurando, está tomando, hermanos, responsabilidad. En otras palabras, cumple con su responsabilidad, cumple con su deber. Ese es el desarrollo de un cristiano que crece. Lamentablemente vemos muchos cristianos en las iglesias, hermanos, que ahí están por tiempo. Ahí tienen ya tiempo en la iglesia, algunos tienen años en la iglesia y no se le ve desarrollo alguno. Todavía no participan en nada, todavía no están haciendo absolutamente nada. Todavía los tienen que estar jalando para la iglesia, tienen que ir por ellos, tienen que animarlos para que se animen, en fin, tantas cosas que están dejando en claro que esa persona no ha madurado. Quiero darle algunos versículos al respecto en esta noche para que nosotros nos demos cuenta del desarrollo de un cristiano, cómo no se desarrolla espiritualmente. Vaya a la primera carta de Pablo, hermanos. Vamos a buscar en Colosenses,
Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Los cristianos, hermanos, nosotros debemos de distinguirnos por el crecimiento en el conocimiento de Dios. Acabo de mencionar de personas que tienen años y todavía no conocen gran cosa de Dios. No conocen ni su Biblia, ni siquiera conocen los libros de la Biblia. Abren su Biblia y batallan para encontrar los pasajes de la Biblia. Eso habla de la falta de crecimiento, de madurez y responsabilidad cristiana. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Cada día debemos de ir conociendo más a nuestro Dios. Nosotros conocimos al Señor el día que nosotros le entregamos nuestra vida. Ese día que abrimos la puerta de nuestro corazón, ese día le conocimos. Pero hermanos, necesitamos seguirle conociendo. Hay que conocerlo, hay que crecer en ese conocimiento. Hay que conocer más a Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué espera Dios de mí? Todo eso, hermanos, debemos nosotros de irlo almacenando en nuestro conocimiento. Así que hay que crecer. Un verdadero creyente, un discípulo se distingue en su crecimiento de conocimiento de Dios. Hay otro versículo, hermanos, se encuentra en la segunda carta de Pablo a los Corintios, a los Corintios capítulo número 10. Segunda carta a los Corintios capítulo 10. Busque el versículo número 15. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 15. Dice: no gloriándonos fuera de nuestra medida en trabajos ajenos, mas teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Noten, hermanos, otra de las cosas en las cuales debemos de crecer es en nuestra fe. Los creyentes, hermanos, cuando conocimos a Cristo, cuando fuimos salvos, dice la Biblia que fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe se inició aquel día cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Pero tenemos que desarrollar nuestra fe. Tenemos que caminar, hermanos, como dice la Escritura, hermanos, en el capítulo 1 de los Romanos, dice que nosotros, el justo, vivirá por la fe. Tiene que ir dando pasos de fe en fe, dice la Escritura. Entonces tenemos que creer, hermanos, no solo hay que crecer no solamente en el conocimiento de Dios, sino también tenemos que crecer en nuestra fe. Cada vez más nos arrojamos, nos aventuramos a hacer lo que Dios dice por fe, hermanos. Eso es crecer en la fe. Hay otro versículo, hermanos, se encuentra en Efesios capítulo 4. Vamos ahí, por favor. Efesios capítulo número 4. Vamos a buscar el versículo 15. Efesios 4:15 dice: antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, en Cristo. Tenemos que, hermanos, crecer en todas las cosas, no nada más en el conocimiento de Dios, no solamente en la fe. Tenemos que crecer en todo, hermanos, todo lo que relaciona al Señor Jesucristo. Hay que crecer en Él. Entonces, uno de los distintivos que nos distingue, hermanos, del resto de los seres humanos es que como cristianos nosotros crecemos en el Señor, maduramos en el Señor, nos responsabilizamos y cumplimos con las normas de la palabra de Dios. Número 2, dice el versículo inicial, hermanos, que el niño crecía y se fortalecía. La segunda cosa, hermanos, que podemos ver como distintivo de un cristiano es que un verdadero cristiano se fortalece. Un cristiano verdadero se fortalece, toma fuerza, hermanos, por la buena alimentación y el ejercicio que realiza en el Señor. Hay dos cosas importantes para la fortaleza. Es la buena alimentación. Necesitamos alimentarnos bien. Las personas que se alimentan bien, hermanos, tienen, hermanos, sus defensas altas, están, hermanos, teniendo todas sus vitaminas, todos sus minerales, todas las proteínas que el cuerpo necesita. Pero, hermanos, eso no es todo. También necesita
el ejercicio para estar fuerte, se necesita ejercitar su cuerpo. Entonces es importante que así como ejercitamos nuestro cuerpo, nos fortalecemos en nuestro cuerpo, también debemos fortalecernos en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra vida espiritual. En el capítulo 4 de la primera carta de Pablo a Timoteo, quiero que vea algo aquí muy interesante. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 4, y leamos los versículos 7 y 8, por favor. Mira lo que dice ahí la santa palabra de Dios, hermanos. Esto es algo que nosotros debemos de practicar. Si queremos fortalecernos, necesitamos practicar esto. Dice, mas las fábulas profanas y de viejas desecha. Es interesante, hermano, que los cristianos debemos evitar todo tipo de cuentos. No debemos andar en cuestiones de cosas que no aprovechan. Y luego termina diciendo el texto, lo que sí debemos de hacer, en lugar de estar yendo tras las fábulas profanas, hermanos, debemos de ejercitarnos. Dice, ejercítate para la piedad. Es importante el ejercicio. Hay que ejercitarnos, y note en qué recomienda el apóstol. Hay que ejercitarse en la piedad. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo esto? Dice porque el versículo 8, hermanos, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. El texto no dice que no sirve de nada el ejercicio corporal. Para ustedes que les gusta el ejercicio, hermanos, que se ejercitan, que van al gym, que corren, que levantan pesas, que en fin, todo lo que hacen ustedes por su cuerpo, no dice que no sirva de nada. Dice simplemente lo que dice el apóstol, que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ahora, ¿por qué dijo para poco? Es que el ejercicio corporal, a la única persona que le hace efecto y que le ayuda es a la que hace ejercicio, a uno mismo. Cuando me pongo a hacer ejercicio, la única persona que se beneficia con ello soy yo. Mas sin embargo, mira lo que dice el texto, cuando avanzamos en la escritura, dice, mas la piedad. Por eso dice Pablo, ejercítate en la vida piadosa, a ser más amoroso, a tener más amor, a tener paciencia, a vivir la vida como Dios manda en su palabra. Dice, ejercítate para la piedad, dice, porque la piedad para todo aprovecha. No solamente me hace bien a mí, sino también le hace bien al prójimo, a los demás. Los demás se benefician cuando soy un hombre piadoso. Cuando usted, hermana, es una mujer piadosa, los demás se están beneficiando de su piedad, de lo que hay en usted, la vida cristiana que refleja la vida del Señor Jesús en nuestras vidas, hermanos. Por eso dice, es ahí donde debemos poner todo el empeño del ejercicio. Hay que ejercitarnos, hermanos. Hay que ejercitarnos bien. En otras palabras, lo que dice el texto es que tenemos que poner en práctica lo que creemos de la palabra de Dios. Lo que la Biblia enseña, hermanos, acerca del amor de Dios, acerca de las cosas que hacen diferente a un cristiano de otro, de vivir en paz, de vivir, hermanos, respetando los unos a los otros. Todo eso, hermanos, es lo que hace que un cristiano se distinga de los demás. Dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces es mucho más importante el ejercicio que se efectúa en la vida piadosa, cuando uno está todos los días. Ahora, ¿qué es un ejercicio? El ejercicio es algo que uno hace a diario, todos los días. Tiene la costumbre, por ejemplo, las personas que ejercitan su cuerpo no van una vez al año al gym para ejercitarse, no solamente una vez, van todos los días. Todos los días han hecho como costumbre, todos los días se van a ejercitar, salen a correr, todos los días corren, no lo hacen una vez al año, una vez al mes, no lo hacen todos los días. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es donde nosotros tenemos que meter más esfuerzo en practicar la vida piadosa, la vida de un creyente, un hijo de Dios. Hay otro versículo que quisiera que veamos esta noche. Se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo números 5 y versículo 14. Hebreos, capítulo número 5, versículo 14. Mire lo que dice acá la palabra de Dios. Mas la vianda, el alimento firme, sólido, es para los perfectos, los maduros,
los que han alcanzado un nivel de madurez. Para los que por la costumbre, aquí está lo que acabamos de mencionar. El alimento sólido es para los que tienen la costumbre, que todos los días lo hacen. Dice, por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Les decía al principio, hermanos, ¿cómo nos fortalecemos? Cuando nos alimentamos bien y cuando nos ejercitamos bien. Hay que ejercitar, poner en práctica todo lo que sabemos, pero tenemos que alimentarnos bien, hermanos. El alimento firme, el alimento sólido de la palabra de Dios. No podemos quedarnos, hermanos, con versículos de aquí y de allá de la Biblia, entresacados por las palabras bonitas que dicen. Tenemos que ir a toda la palabra de Dios. Hermano, el alimento sólido es cuando uno se alimenta de toda la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, dijo, yo no he rehusado de compartirles, de enseñarles todo el consejo de Dios. Es importante, hermanos, que nosotros nos fortalezcamos con todo lo que dice la Biblia. Que la Biblia no sea un libro que uno abra para solo escoger lo que más nos gusta. Yo no sé cuántos de ustedes habrán pasado por algún restaurante, habrán entrado a algún restaurante de esos donde usted va y se sirve la comida, un buffet, para que mejor me entienda. Cuando uno entra a uno de esos restaurantes, la comida está puesta en las áreas de la comida donde uno va y se sirve, y uno pasa por ahí y no tiene que servirse todo. O sea, pero uno se sirve lo que uno quiere, uno elige, uno escoge, y uno ya llega a la mesa para probar sus alimentos, con lo que quiso comer. Eso no es lo que la Biblia dice que debemos hacer nosotros con la palabra de Dios. Nosotros no debemos escoger lo que queremos comer de la Biblia. Tenemos que alimentarnos de todo lo que hay, hermanos. Todo lo que se pone a la mesa, hay que comerlo todo, hermanos. Hay que alimentarnos bien. La palabra de Dios, hermanos, debe ser para nosotros el principal libro que nosotros debemos de leer. Debe ser la principal cosa que debemos nosotros querer escuchar. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios para nosotros, hermanos, nos da nutrición. Nos estamos nutriendo, hermanos, de la verdad de Dios, del conocimiento de Dios, y nos está fortaleciendo para que podamos nosotros pelear nuestras batallas y poder, hermanos, llegar a ser lo que Dios espera de nosotros. Entonces es importante que nosotros no solamente crezcamos, sino que nos fortalezcamos en el Señor con el ejercicio que el apóstol Pablo recomendaba a Timoteo del buen comportamiento y también con el alimento sólido de la palabra de Dios. Es ahí donde entra la doctrina, la enseñanza bíblica correcta, la sana doctrina. Porque hay mucha información, muchas cosas que se están enseñando, hermanos, pero no necesariamente son la verdad. Tenemos que ir a la sana doctrina, a la verdad de Dios, y debemos querer alimentarnos de ella. En el capítulo 12 de esta misma carta, hermanos, el versículo 11. Vayamos ahí, por favor. Capítulo 12, versículo número 11. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. Quiero que vaya entendiendo lo que estamos leyendo, hermanos. Estamos en Hebreos 12, versículo 11. Ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. Por supuesto que no hay ningún castigo que nos alegre, sino de tristeza cuando somos castigados. Ahora quiero que sepa, hermanos, que la Escritura dice que, hermanos, que Dios al que ama castiga. A algunos no les gusta la palabra castigo, pero está en la Biblia, hermanos. Entonces ningún castigo, dice aquí, parece causa de gozo, sino de tristeza. Mas después que hemos recibido el castigo. Ahora el castigo se da por mal comportamiento. Se da porque no hemos cumplido con lo que se nos mandó hacer. Y hermanos, necesitamos entender que nosotros tenemos que fortalecernos para poder hacer lo que Dios nos ha pedido en su palabra. Mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo el texto aquí
es que nosotros necesitamos a menudo, continuamente, el castigo de Dios. Porque si somos honestos, la mayoría de nosotros le fallamos continuamente al Señor. Le estamos fallando y Dios necesita corregir las cosas en nuestra vida para que nosotros podamos ser personas, hijos de Dios, cristianos, que han enderezado sus vidas y que siempre vayan por buen camino. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que crecer y hay que fortalecernos. Los golpes de la vida, hermanos, todos los que somos padres sabemos de lo que voy a decir. Los golpes de la vida son los que mejor nos ayudan a crecer. Todos los que tenemos hijos los vimos crecer, hermanos, y comenzaron a dar sus primeros pasos. Caminaban y a veces querían correr, y algunas veces cuando llegaron a la edad de correr se caían, se tropezaban y se golpeaban. Pero ¿qué había que hacer? Simplemente ayudarlos a levantarse para que ellos pudieran continuar. Eran los golpes de la vida. Ellos iban aprendiendo. Con cada golpe aprendían que ahí no deberían meterse, que eso no lo deberían de hacer. En fin, todo eso, hermanos, lo hace Dios con nosotros. Él trae la corrección a cada uno de que ha fallado para que no lo vuelva a hacer. Así que es importante la fortaleza que Dios nos da por medio de su palabra y también por el ejercicio espiritual, hermanos. Pero hay una tercera cosa que hacía el Señor Jesucristo como un distintivo de un verdadero cristiano. No solamente crecía, según el versículo 40 del capítulo 2 de Lucas, nos dice que no solamente crecía, no solamente se fortalecía, pero también dice que se llenaba de sabiduría. Estaba llenándose de sabiduría. Los cristianos debemos distinguirnos, hermanos, por la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento que tenemos de la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, según lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Es necesario tener temor de Dios para que uno alcance la sabiduría. Ahora bien, mira, quiero que vea algo interesante después de que hemos visto ese bonito texto. Porque luego después, estamos en Proverbios 1:7, lo acabamos de mencionar, pero en la carta de Santiago, hermanos, acá en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, el versículo número 5, quiero que vea ese versículo ahí, por favor. Santiago 1:5. Estamos hablando de llenarse de sabiduría. Y quiero decirle algo también, especialmente a la juventud, a los jóvenes. Hay un libro en la Biblia que sin duda alguna sería muy oportuno si usted lo leyera muy a menudo. En realidad le aconsejaría a los jóvenes y a todos los creyentes en general, si pudiera leer un capítulo diario de ese libro. Hermanos, estamos hablando del libro de Proverbios. Usted pudiera leer de perdido una vez al mes el libro de Proverbios. ¿Por qué recomendar que leamos de perdido una vez al mes todo el libro de Proverbios? Porque ese libro, hermano, nos ayuda a entender sabiduría. La sabiduría es mencionada en ese libro una y otra vez y nos va a ayudar a ser sabios con las decisiones que tengamos que tomar nosotros. Así que les sugiero que busquen tener, hermanos, en su lectura diaria de perdido un capítulo. Comience, si lo quiere hacer así, comience el primer día del mes, comience con el primer capítulo y así sucesivamente como vaya avanzando el mes. Y será interesante que al fin del año usted habrá leído 12 veces el libro de Proverbios. ¿Le ayudará en su vida, hermanos? Ustedes, especialmente muchachos y muchachas, jóvenes, señoritas, les ayudará en su vida a ser sabios, a saber elegir, a saber hacer bien las cosas. Pero es interesante que la Escritura nos muestre la realidad de cómo nosotros podemos conseguir esa sabiduría. En la carta de Santiago, hermanos, que ya mencioné, el capítulo 1 y versículo 5, dice la palabra de Dios para quienes están escasos de sabiduría. Si alguno de vosotros, y quiero que noten estas palabras, hace una suposición. Si alguno de vosotros, quiere decir que no todos vosotros, no toda la congregación, no toda la iglesia, no todos los hijos de Dios están escasos de sabiduría. Porque en lo general, hermanos, la mayoría de los cristianos, por no decir
en su gran mayoría, los cristianos tenemos como un distintivo que nos distingue de los demás, es que sabemos lo que debemos hacer, sabemos lo que más nos conviene, sabemos qué decisiones tomar, porque en su mayoría tenemos el Espíritu Santo que nos conduce, hermanos, a toda verdad. Así que es importante. Pero si entre todos hay alguno que tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, pídale a Dios. Ahora noten algo aquí, no dice que le exija a Dios, como si Dios fuera el culpable que nosotros no tuviésemos sabiduría. El que yo no tenga sabiduría no es culpa de Dios, más bien es culpa mía. Y como estoy escaso de sabiduría, la recomendación bíblica es que le pida a Dios. ¿Qué le tengo que pedir? Que me dé sabiduría. Porque la verdad, hermanos, hay muchas ocasiones en las cuales caminamos nosotros y no estamos muy seguros de lo que estamos haciendo. Por esa razón necesitamos contar con la sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones, decisiones correctas, decisiones que, hermanos, nos traigan bendición a nuestra vida y bendición a los demás. Por eso dice aquí Santiago, hermanos, en su carta, si estás escaso de sabiduría, entonces demándela a Dios, pídala a Dios. ¿Por qué debemos pedir a Dios? Porque Dios da en abundancia. Dios da en abundancia. El problema, vuelvo y lo repito, hermanos, el problema de la escasez de sabiduría no está en Dios. Dios tiene abundante sabiduría. Hay abundancia de sabiduría, hermanos, en los alacenes de Dios. Solo está esperando que alguien la pida. Alguien debe pedir sabiduría. ¿Cuál fue la única petición que hizo Salomón cuando Dios lo confrontó y le pidió que, lo puso, hermanos, de que pidiera lo que quisiera? ¿Cuál fue su única petición? Que Dios le diera sabiduría. Y vaya que Dios le dio sabiduría. La Biblia dice que Salomón era el hombre más sabio de la tierra. Así que yo creo que es importante, hermanos, que tengamos en cuenta la recomendación bíblica. Dios quiere dar sabiduría. ¿Por qué, hermanos? Porque Él tiene abundante sabiduría. Y además de eso dice, y sin reproche. Dios da abundante sabiduría en abundancia y no nos reprocha. Él no viene y nos dice, ¿por qué eres tan tonto? ¿Por qué no? No. Dios simplemente, cuando alguien le pide de corazón que le dé sabiduría, Dios le da la sabiduría suficiente para que él pueda salir adelante. Y luego dice más el versículo, hermanos, no solamente no reprocha, sino que le será dada. Toda esa sabiduría que usted demande a Dios, que ruegue a Dios, que suplique a Dios, esa sabiduría que usted le pida al Señor, Dios se la va a dar sin reprocharle absolutamente nada, hermanos. Qué bendición. Entonces es importante, hermanos, que nosotros nos distingamos en nuestra manera de crecer en el Señor, de fortalecernos en el poder de su fuerza y de llenarnos de sabiduría con la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios. Es la razón por qué nosotros insistimos que debemos continuar leyendo nuestras Biblias, hermanos. No importa si ya la leyó toda la Biblia una vez. Sígala leyendo, hermanos, porque cada vez que usted la lea va a encontrar más sabiduría, más entendimiento, más inteligencia, más conocimiento. Todo está en la palabra de Dios, así que hay que continuar leyendo, llenándonos de sabiduría. Pero hay una cuarta cosa que hacía el niño Jesús. Dice que él crecía y se fortalecía según Lucas 2:40. Dice que se llenaba de sabiduría, de conocimiento. Y vaya, la Biblia dice que los doctores de la ley, cuando lo escuchaban hablar, se quedaban pasmados, asombrados del conocimiento, de la sabiduría del Señor Jesucristo. Y estamos hablando de un niño de 12 años en ese tiempo. Así que es importante la sabiduría. Pero hay una cuarta cosa que sucedía en la vida de él como distintivo de un verdadero cristiano. Él también vivía bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios era con él, dice la Escritura. Hay que vivir bajo la gracia de Dios. Esto habla, hermanos, del favor de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos la gracia de Dios a diario, todos los días. Hay muchas cosas que sucederían en nuestras vidas favorablemente si nosotros contáramos con la gracia de Dios.
¿Qué hay que hacer, hermanos? La Biblia dice, hermanos, no tengo el tiempo para leerles toda esa otra historia, pero la Biblia habla de un hombre que se llamó Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc no tuvo muerte, él no murió, simplemente Dios se lo llevó. Pero la Biblia dice, hermanos, que ese hombre, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por lo tanto, podemos decir que para que nosotros contemos con la gracia de Dios, necesitamos agradar a Dios. Tenemos que ser, hermanos, el tipo de personas que Dios quiere que seamos. Tenemos que vivir para Dios, tenemos que caminar con Dios. Pero quiero hablarle de otro hombre, hermanos, de otro hombre en la Biblia. Este está en el Nuevo Testamento, está en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Un pasaje, un versículo que hemos escuchado muy a menudo, lo repetimos a veces hasta de memoria. Capítulo 15, versículo 10. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15 y versículo número 10. Vamos a buscarlo ahí, por favor. Dice aquí la escritura, mire este otro hombre. Ya dijimos de Enoc. Enoc caminó con Dios. Ahora quiero que sepa, hermanos, para que un hombre pueda caminar con Dios, tiene que caminar derechito con Dios. No puede andar haciendo sus trinquetes, no puede andar haciendo sus cosas chuecas, no puede andar viviendo una vida, hermanos, desagradable a Dios. Tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para poder caminar con Dios. Nosotros los cristianos en este tiempo, si hay algo que debe distinguirnos, es la gracia de Dios para caminar con Dios. Tenemos que caminar con Dios a diario. En el momento que nos levantamos por la mañana, debemos levantarnos con la gracia de Dios. Y debemos de ir a nuestros empleos, a nuestros trabajos con la gracia de Dios. Y debemos realizar nuestros trabajos bajo la gracia de Dios, para que Dios bendiga nuestro esfuerzo y todo lo que hacemos para Él. Mira, aquí vemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo reconoció una realidad en su vida. Él se dio cuenta, hermanos, que todo lo que él había logrado, y si usted conoce algo de la historia del apóstol Pablo, nos damos cuenta que fue un hombre usado poderosamente por Dios. Un hombre, hermanos, que revolucionó el evangelio en toda aquella tierra. Él mismo lo mencionó, desde Jerusalén y a los alrededores y hasta Ilírico. Todas esas tierras, todos esos lugares, él personalmente fue predicando el evangelio, llevando la palabra de Dios. Y siguió predicando. Dice la escritura que al final de sus días, hermanos, él, por predicar el evangelio, fue llevado a la cárcel. Lo llevaron a Roma. Estuvo, hermanos, preso por el evangelio. Pero aún ahí él dijo, aunque yo estoy preso, la palabra de Dios no está presa. Él le predicó a los presos. Dios quería que le hablara a ellos. Dios lo siguió usando hasta el último día de su vida. Ese fue el apóstol Pablo. Pero antes que él llegara hasta ese punto, él reconoció algo en su vida. El versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Sin Dios no somos nada. Sin Dios no estaríamos aquí. Algunos de nosotros, no sé qué hubiera sido de nuestras vidas si el Señor no hubiera llegado a nosotros. Pero gracias a Dios que un día Él llegó a nuestro corazón. Gracias a Dios que un día Él nos rescató del fango cenagoso de pecado en que nos hundíamos cada vez más. Gracias a Dios que Él nos levantó, hermanos, y nos colocó en el lugar donde hoy estamos. Un día, por su misericordia y por su gracia, Él nos llamó a muchos de nosotros. Dios nos llamó a la predicación de su palabra. Y hoy estamos tras de un púlpito predicando la palabra de Dios, todo por su gracia. No fuera nada de nosotros si no fuera por la gracia de Dios. Y Pablo lo reconoció. Él entendió, hermanos, que no había pasado nada en su vida que no fuera por la gracia de Dios. Gracias al Señor, hermanos. Ese es nuestro Dios. Y luego dice más, pero por la gracia de Dios soy lo que sois, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Su gracia ha hecho grandes cosas. Él transformó mi vida, dijera el apóstol Pablo. Y vaya que gran cambio hizo Dios en él. Dios ha hecho tantas cosas en su vida. Lo salvó, lo transformó, lo usó, hermanos, poderosamente. Lo llevó ante los reyes para que predicara el evangelio. Hizo grandes cosas. Dice el versículo continuando, dice: no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Estaba hablando de los otros apóstoles, pero no yo. Porque Pablo entendía que los demás apóstoles no habían llegado hasta donde él llegó. Pero luego él reconoce y él inmediatamente da un giro para mostrar la realidad del por qué llegó hasta donde él llegó. Dice: pero no fui yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Eso es lo que hace distinguir a un cristiano de otro, de un cristiano de uno que no lo es. De los seres humanos distintos, hermanos, nosotros contamos con la gracia de Dios, hermanos, día tras día, cada día, hermanos, el Señor ha estado ahí. Contamos con la gracia de Dios. En nuestra vida, Dios en su gracia, hermanos, nos ha sostenido. Los que estamos casados ha sido por su gracia. Muchos matrimonios se han roto, hermanos, con muy poco tiempo. Pero a muchos de nosotros Dios nos ha dado matrimonios de largos años y todo ha sido por su gracia. Dios nos ha dado familia, nos ha dado hijos y muchos de nosotros contamos con que ellos están en el camino de Dios. Todo por su gracia, hermanos. Por la gracia de Dios. Los vemos en el camino de Dios, los vemos sirviendo al Señor por la gracia de Dios. No es otra cosa más que la gracia de Dios. Entonces hay algo que nos distingue a los demás, hermanos. Primeramente, los hijos de Dios, los cristianos, crecemos en el conocimiento, en la fe, hermanos. Nos crecemos, hermanos, en ser como nuestro Señor Jesucristo. Nos fortalecemos con la palabra de Dios, con el ejercicio, hermanos, de las cosas que manda su palabra. Nos llenamos de sabiduría, hermanos, mientras más leemos la Biblia. Mientras más estudiamos la palabra de Dios, nos llenamos más de sabiduría, del conocimiento de Dios. Y sobre todo, hermanos, vivimos bajo la gracia de Dios. Dios es por nosotros. Dios está ahí, aunque no lo merecíamos. Él está ahí, hermanos, para cumplir con su promesa de nunca dejarnos. Todo por su gracia. Y si algo ha sucedido en nuestras vidas, ha sido por la pura gracia de Dios. Gracias al Señor, hermanos. Dios bendiga a cada uno de todos nosotros. Yo no sé, hermanos, cómo está su vida. No sé cómo anda usted en su corazón con Dios. Pero hay una cosa que Dios sí quiere que usted haga en su vida. Debe de crecer en el Señor. Dios también desea que usted se fortalezca en Él. También Dios desea que usted se llene de sabiduría, de conocimiento de Dios. Pero también Dios quiere que usted esté bajo su gracia, porque Dios quiere bendecir y usar su vida. En esta noche, hermanos, analizando, rectificando nuestros corazones, hagamos un tiempo, un momento de reflexión y analicemos dónde estamos nosotros en este momento. ¿Qué nos distingue de los demás? ¿Qué tan distintos somos? ¿Están todas estas 4 cosas en nuestra vida? ¿O simplemente estamos viviendo la vida común y corriente como todos los demás? Vengamos al Señor en oración y démosle este tiempo a nuestro Dios. Y ahí en nuestras casas, ahí donde nosotros estamos, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Él está aquí y Él está hablando a cada uno de nosotros. Esto no es un mensaje preparado para alguien en particular. Esto es un mensaje que Dios quiso que todos nosotros lo escucháramos para bendición nuestra. Oremos, hermanos. Padre Dios, damos gracias porque tu palabra se cumple. Y además tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que siempre trae el fruto para lo que fue enviada. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Gracias, Señor, porque encontramos en tu palabra todas estas verdades. Ayúdanos a aplicarlas a nuestra vida, que seamos cristianos distintos, que seamos diferentes, que podamos, Señor, mostrarle a este mundo que vale la pena ser un hijo de Dios.
un verdadero creyente en Cristo. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, señoritas y niños que se acercan a tu palabra, que escuchan atentamente. Sé con cada uno, Señor. Habla y siga, Padre, con cada uno ahí en sus corazones. Que cada uno analicemos nuestra vida y tomemos tiempo en esta noche, aún quizá después del mensaje todavía, que analicemos nuestra vida y que nos acerquemos en oración, buscando, Señor, que estas 4 cosas mencionadas aquí sean en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ser con nosotros. Guárdanos en tu mano. Guíanos en cada momento de nuestra vida para que podamos hacer tu santa voluntad. Gracias por todo. Gracias por hablar a nuestros corazones. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.